Buenos días, hermanas, las saludo a todas en el nombre del Señor, esperando que todas se encuentren bien y doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da para poder conocer un poco más de su palabra. Las invito a que podamos orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que nos muestras a través de ella. Te pido que tengamos corazones dispuestos, Señor, para aprender y crecer más en tu palabra. Te pido por cada una de mis hermanas y te pido que seas tú dirigiendo todo este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanas, y el día de hoy vamos a estar estudiando Gálatas 2 del 17 al 21. Y antes de comenzar quería contextualizar un poco, porque ya esta es la última parte de este capítulo. Recordemos que en este capítulo número 2, Pablo está exhortando y reprendiendo a Pedro porque estaba haciendo diferencia entre gentiles y judíos. Y esto evidentemente estaba causando confusión, porque no tienen nada que ver las obras con la salvación. Ser judío, gentil, blanco, negro, flaquito, gordito, no sé, lo que yo haga o lo que deje de hacer, no me da a mí o no me garantiza a mí la salvación. Como hablábamos en el capítulo 1, el Evangelio de Cristo es uno solo. Cristo murió por cada uno de nuestros pecados y al yo aceptar ese regalo inmerecido de la gracia soberana de Dios, me hago salva. No hay más nada. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Entonces ahora las invito a que podamos leer en Gálatas 2 del 17 al 21. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, esta actitud que estaba teniendo Pedro y los cristianos judíos habían dado aprobación a la idea de los judaizantes, que, como explicó Jenny el día de ayer, se trataba de que los gentiles acataran los rituales judíos antes de poder ser cristianos. Entonces, Pablo, al ver esta locura, hace una defensa hacia la justificación por la fe, que es la gracia de Dios, y continúa su oposición al legalismo judaico que ellos habían comenzado. Entonces vamos a comenzar a estudiar. El versículo 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. En esta primera parte, Pablo trataba de mostrar que sí, la doctrina que estaba ofreciendo Pablo y los judíos cristianos era correcta, es decir, salvarse en parte por cumplir la ley ceremonial de Moisés y además obligar a los gentiles a mantener esta salvación a través de la ley. En ese caso, ya ellos, es decir, Pedro y los judíos cristianos, se habían hecho nuevamente pecadores, porque habían comido, recordemos que habían comido con los gentiles y habían tenido compañerismo con ellos. Entonces esa idea estaba totalmente descartada. Después dice: ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En este segundo punto, Pablo propone entonces que Cristo mismo se convirtió en ministro de pecado. Imagínense, o sea, la idea es un aberrante. Jesús mismo enseñó que ninguna comida
puede ser de contaminación espiritual porque la comida no afecta directamente al corazón. Busquemos Marcos 7, del 18 al 19. Dice: Marcos 7, del 18 al 19. Dice: Él les dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios los alimentos. Entonces Jesús en muchas ocasiones le había dado evidencia directa a Pablo de que los gentiles son iguales en todo sentido que los judíos. De hecho, hay una historia en Hechos 10, que por tiempo no la vamos a leer, pero si usted está tomando nota, Hechos 10, y la puede leer más adelante, que es la historia de Cornelio, de Pedro y Cornelio. Jesús enseñó que todos le pertenecen, son uno con él, y por ende son uno solo entre todos ellos. Es decir, los cristianos somos uno solo en Cristo. Y esto lo podemos ver en Juan 17, 21 al 33. Al 23, perdón. Juan 17, del 21 al 23 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Entonces, los que estamos en Cristo, somos uno solo en Cristo. Y ahí dice: para que sean perfectos en unidad. Somos un solo cuerpo. Entonces, aquí Pablo le estaba diciendo a Pedro: si es verdad lo que tú predicas, entonces Cristo había enseñado una mentira. Pedro estaba haciendo ver a Jesús como un mentiroso. Pablo le da una respuesta inmediatamente a tal pensamiento con una pregunta retórica que dice: en ninguna manera. Él mismo se respondió porque era, yo creo que incluso fue hasta doloroso colocar ese pensamiento hipotético de que Jesús pudiera ser parte del pecado y además promover ese pecado. Entonces, sin embargo, este peligro drástico del legalismo hacia el evangelio exigía el despliegue de esta lógica drástica. Pablo sabía que era la única forma de hacer ver a Pedro y a los demás de su error. Sigamos en el versículo 18. Dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí, bueno, Pablo le está suavizando un poquito la bofetada que le dio antes y le explica: Pedro, si cualquiera, incluso yo mismo, trato de edificar un sistema de legalismo, tras haber sido destruido mediante la creencia y la predicación del Evangelio, de la gracia de Dios, me haría transgresor a mí mismo, no a Cristo. Aquí le demuestra a Pedro que está haciendo o está teniendo una actitud de hipocresía y está haciéndose pecador al abandonar la gracia por la ley. En el versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El concepto legalista, hermanas, choca rotundamente con la verdad de Dios. O es uno o es otro. O sea, no puedo ser legalista y estar viviendo bajo la gracia. O no puedo estar viviendo bajo la gracia y tener pensamientos legalistas. No se puede. Porque cuando yo acepto la gracia de Dios y soy muerto para la ley,
No puedo volver nuevamente a un sistema de rituales y ordenanzas porque no podría vivir para Dios. Recordemos un poquito, vayamos un poquito más adelante. Esto lo vamos a ver más adelante, está en Gálatas 5:1, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. También podemos ver en Romanos 7, el 1 y 2 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté viva? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y el versículo 4 dice: Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, el concepto legalista no entra en la gracia. Y Pablo aquí está desmenuzando el concepto legalista. Vayamos al versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta primera parte del versículo podemos evidenciar que el efecto más destructivo del legalismo es que anula completamente el efecto de la cruz. Volver a someternos a la ley equivale a cancelar nuestra unión con el sacrificio de Cristo en la cruz, y en consecuencia volver a vivir bajo el régimen del pecado y la ley. Pablo explica en este versículo, dice: soy muerto para la ley porque estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, mi yo, todo lo que yo era antes está muerto, está crucificado con Cristo. Y esto permite que el hombre nuevo viva. Colosenses 3, del 9 al 10, nos habla un poquito sobre esto. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo y este nuevo hombre vive en mí, puedo vivir para Dios porque Cristo es quien está viviendo en mí. Romanos 8:9 dice, para las que están anotando, Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simplemente así. Entonces, la vida que recibimos por fe es algo que ahora nosotras vivimos por fe, porque cuando confiamos en Cristo para la salvación, participamos con el Señor en la misma escala de espiritual con respecto a la crucifixión y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, cuando estoy en Cristo, es Cristo quien vive en mí. No soy yo, no tiene nada que ver conmigo ni lo que yo hago. Entonces, más adelante en el mismo versículo 20 dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por esta misma razón, es que la vida cristiana verdadera no consiste tanto en que uno como cristiano vive para Cristo, sino en el hecho de que Cristo vive a través del creyente.
Porque no se trata de lo que uno hace, hermana. No se trata de lo que yo pueda hacer en mis propios méritos, sino lo que Cristo hace en mí y a través de mí. Porque la fe nos lleva a hacer obras. Pero estas obras son a través de la fe. No es por nuestros méritos, no es por lo que yo pueda hacer. Porque siempre nuestro yo va a ser pecaminoso, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar a hacer cosas que no están bien. Pero Cristo, en su obra redentora, nos transforma, como decían Colosenses. Y más adelante dice que por eso llegamos a ser parte de una naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 podemos leer, 2 de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, este privilegio supremo de ser habitados por el Hijo de Dios, vivo y poderoso, no se debe a algo que nosotras hayamos hecho o logrado con nuestros propios esfuerzos, sino al hecho de que Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, que es lo que dice al final del capítulo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el principal motivo de devoción y de obediencia total en nuestra vida espiritual. Y es por esa gratitud hacia un Dios soberano y lleno de gracia que nos ha amado con un amor que sobrepasa todo entendimiento, un amor eterno. Es por eso es que yo obedezco. Es por eso es que yo hago cosas para ayudar al prójimo, para amar al prójimo. Esas cosas yo las hago, el perdón, todo lo que los frutos del Espíritu, todo eso sale de nosotros, es porque por esta obra redentora que nos da Dios a través de su Hijo. Él nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros para que nosotros pudiésemos ser perfectos delante de Él. Y finalmente en el versículo 21 dice que toda esta obra salvadora es un regalo, como decíamos antes, un regalo gratuito de la gracia soberana y sin igual de Dios. Y en consecuencia, Pablo concluye con estas palabras: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, para nada murió Cristo entonces. Y yo creo que este fue el último golpe para Pedro, un knockout. Porque le dice: con esta actitud tuya, Pedro, y haciendo todo lo que haces, apartándote de los hermanos gentiles en la fe, te haces partidario de los judaizantes, que en aquel tiempo, cuando estabas con Jesús, eran los fariseos. Y al lado de ellos te pones totalmente en contra de Cristo. De este modo desechas la gracia de Dios y niegas la necesidad de la muerte de Cristo. Hermanas, yo amo esta epístola de los Gálatas porque nos muestra concretamente de qué viene la gracia de Dios. Y los dos pilares del Evangelio son la gracia de Dios y la muerte de Cristo. Y esos son los dos pilares que lamentablemente el legalismo, por su naturaleza, va a querer destruir diariamente. Las personas que insisten en que pueden ganarse la salvación por sus propios esfuerzos niegan el fundamento del cristianismo y anulan la muerte preciosa de Cristo, que nos da la libertad sobre el pecado y el yugo de la ley. Y
Y yo creo que, como decía la hermana Cecilia, nosotros debemos saber esto y tenerlo muy, muy, muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón para ser celosas del Evangelio, así como Pablo era un celoso del Evangelio, a pesar de que antes era un perseguidor de la iglesia. Él, después de que entendió y fue renovada su mente y su espíritu a través de la obra que hubo en él, se volvió un celoso total del Evangelio. Y eso también debe ocurrir en cada una de nosotras. Y las animo a que sigamos estudiando Gálatas porque es una epístola preciosa, muy bonita, a pesar de que aquí nos dan tremenda cachetada. Pero es increíble cómo Dios, a través de su palabra, nos muestra día a día su gracia y su amor. Y nos muestra cómo es que esta misma gracia se extiende a todos, no hay acepción de personas. Entonces, las invito a que sigamos firmes en la fe y que podamos seguir creciendo en el Señor. Les envío un abrazo y espero que podamos vernos pronto. Las quiero.